Saludos, jóvenes alumnos. Como es de su conocimiento, soy su profesor Josué Vázquez de la asignatura de Formación Cívica y Ética de segundo grado de nuestra escuela secundaria número 79, República de Chile. Espero que se encuentren muy bien en compañía de sus familiares y de sus seres queridos. Como ustedes ya saben, es un gusto estar con ustedes en su proceso de aprendizaje. Bueno, una vez que terminamos con la presentación, vamos a proceder a explicar nuestra forma de trabajo, que en esta ocasión será por proyecto. Ya lo hemos trabajado de alguna manera, entonces vamos a comenzar con la explicación del mismo. En primer término tenemos la presentación, que aquí se les hace la indicación de que vamos a trabajar por proyecto, el cual va a tener una duración de 3 semanas. El título de nuestro proyecto para esta ocasión será Los servidores públicos son fundamentales para la sociedad. El aprendizaje esperado para el proyecto es reconocer las atribuciones y responsabilidades de los representantes y servidores públicos y analizar conforme a ellas su desempeño. También se les hace la indicación que el proyecto lo va a recibir el profesor de la asignatura correspondiente, que en este caso será su servidor. También recuerden que si tienen alguna pregunta o comentario pueden hacerlo a través del medio de comunicación que tenemos, que en este caso es por correo electrónico, el cual se los proporciono escrito de manera correcta, o de manera correcta, mejor dicho, para que ustedes a la hora de enviar sus actividades o comentarios verifiquen que esté escrito de manera adecuada para que así me puedan llegar ya sea los trabajos o sus comentarios o dudas, ya que por ahí sigue existiendo casos en el que todavía se escribe de manera incorrecta mi correo. Entonces, verifiquen por favor que esté bien escrito. Bueno, y ya por último en la presentación se les hace la indicación de que esperamos que esta situación de la pandemia pase lo más pronto posible para así regresar a nuestras clases presenciales en nuestra escuela secundaria. Una vez que terminamos con la presentación, vamos a ver el contenido de nuestro proyecto. El primer tema o el tema uno es qué es un servidor público. Como subtema uno tenemos la importancia de la actuación de los servidores públicos y como subtema 2 tenemos la responsabilidad de los servidores públicos. También tenemos los indicadores que ustedes ya conocen, los que vamos a trabajar a lo largo del proyecto, el indicador de que tenemos que realizar alguna lectura, alguna curiosidad sobre el tema, las actividades de reforzamiento y las actividades de colaboración con la familia. Una vez que terminamos este punto, vamos a comenzar con nuestro tema uno, qué es un servidor público. En este sentido, tenemos que reconocemos como servidores públicos a todas aquellas personas que desempeñan tareas, cargos o comisiones en beneficio de la comunidad y trabajan para alguna de las instituciones del Estado en diferentes niveles, que puede ser en el nivel municipal, estatal o federal. También son servidores públicos aquellas personas que trabajan en organismos autónomos, los cuales realizan funciones para el Estado, pero el mismo Estado no tiene poder sobre su funcionamiento o decisiones. Algunos de estos ejemplos son el Instituto Nacional Electoral, mejor conocido por sus siglas como el INE, o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, también conocida como CNDH por sus siglas. Bueno, una vez que sabemos ya que es un funcionario público, es necesario o es importante saber que ellos van a regir sus actuaciones a través de principios. Estos van a estar enunciados en nuestra constitución política y así en las leyes que se derivan de ella. En ese sentido, nuestra constitución, particularmente en nuestro artículo 109, fracción 3, nos dice cuáles son estos principios por los cuales los funcionarios públicos o servidores públicos van a, van a conducir su actuación y los vamos a ver en el presente esquema. Aquí tenemos que estos principios van a ser el principio de legalidad, el de honradez, el de lealtad, el de imparcialidad y el de eficiencia. En ese sentido, además de los principios que señala la propia Constitución, la actuación de los servidores públicos, tanto de nivel federal como del estatal, se van a regular también por la Constitución de las entidades federativas y por otras leyes, como va a ser el caso de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. También vamos a tener las leyes estatales y leyes que sean afinas a estas, acuerdos estatales y federales que van a definir el código de ética de los servidores públicos.
Recuerden que los servidores públicos tienen que desempeñar sus actividades de manera correcta, por eso es que tienen su código de ética. Esta es la importancia de este punto. Y con esto terminamos el tema 1 y vamos con el subtema número 1, que es la importancia de la actuación de los servidores públicos. En este sentido, el actuar de los servidores públicos implica una gran responsabilidad social. Así, cuando la mayoría de los servidores públicos cumplen correctamente con sus funciones, se logra que la población tenga más confianza en las instituciones del Estado, se refuerza la convivencia democrática y la cultura de la legalidad, en el sentido de que se va a fortalecer se va a fortalecer el Estado de Derecho, puesto que se van a cumplir las leyes. Así tenemos que los servidores públicos, al representar el conjunto de la sociedad, tienen la obligación o el deber de hacer cumplir las leyes, pero también deben sujetar su actuación conforme a las mismas leyes. Esto es la importancia de los servidores públicos. Y vamos ahora a ver el subtema 2, que es la responsabilidad de los mismos funcionarios públicos. En este sentido, todos los servidores públicos son sujetos de responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que están obligados a responder por los actos u omisiones que se deriven de sus funciones. Para esto, nuestra Constitución, en el artículo 109, nos dice cuáles van a ser estas responsabilidades a las que están sujetos los servidores públicos, y en sus artículos 110 al 114 se van a establecer con detalles los mecanismos para el caso de que no cumplan con su función adecuadamente. En este sentido, vamos a tener al juicio político. Entonces, para ver estos tipos de responsabilidad que nos señala nuestra Constitución, hicimos el siguiente esquema, el cual lleva por título, evidentemente, tipos de responsabilidades de los servidores públicos. ¿Cuáles van a ser estas responsabilidades? Como lo indica el esquema, van a tener la responsabilidad política, la responsabilidad penal, la civil, la hacendaria y la administrativa. Estas van a ser las responsabilidades de los servidores públicos. Revisen bien esta información porque les va a servir para hacer sus actividades de reforzamiento. Continuando con este orden de ideas, de acuerdo con la ley del servicio profesional de carrera, el servicio público debe integrarse, digamos, con el mejor personal posible, de acuerdo al mérito propio de ellos y no por otras cuestiones. Quiere decir que el servicio profesional público debe integrarse con el personal más adecuado o calificado. Y otro aspecto que desde el ámbito de la legalidad contribuye a regular el trabajo que realizan los servidores públicos es la obligación que van a tener de presentar la declaración de su situación patrimonial de intereses de manera anual. Esto lo tienen que hacer todos los funcionarios públicos sin excepción alguna, con fundamento en el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta obligación? Pues precisamente va a ser ayudar a combatir los actos de corrupción y evitar que los funcionarios se enriquezcan de manera ilícita con recursos públicos. Y ya para terminar, tenemos un dato curioso sobre el tema de los servidores públicos, es que México se ha comprometido a nivel internacional con organismos para realizar un combate a la corrupción. En ese sentido, o algunas de las contribuciones que ha hecho México es con la Organización de los Estados Americanos, como es la OEA, y la de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Entonces, con esto terminaríamos la parte teórica de nuestro proyecto. Revisen por favor la información a detalle para que comprendan el tema y puedan realizar también sus actividades de reforzamiento. Entonces, en ese sentido, vamos a comenzar con las propias actividades de reforzamiento. Aquí se les hace la recomendación que les hemos hecho ya en el número de ocasiones, que antes de elaborar sus actividades deben cuidar su presentación, su ortografía y su redacción, ya que estos factores van a ser tomados en cuenta para la calificación de su proyecto. Las actividades del proyecto las pueden hacer ya sea en computadora, en su cuaderno, en hojas tamaño carta, ya sea blancas o de colores, y la forma de trabajo va a ser a su elección y no va a influir en su calificación. Lo que sí, por ningún motivo, es obligatorio el uso de la computadora ni la impresión de documentos o imágenes. Una vez que ya establecemos la forma de trabajo, las actividades que ustedes tienen que realizar son las siguientes.
Tienen que elaborar su carátula como se muestra en este apartado y la carátula debe integrarse con los datos que se mencionan. La segunda actividad es que deben copiar y complementar adecuadamente la tabla de principios de actuación de los servidores públicos. ¿Qué es lo que van a tener que hacer? Aquí en el lado izquierdo se les va a proporcionar el principio de actuación, que en este caso digamos que es el de legalidad. Ustedes van a investigar y anotar en un mínimo de 3 renglones en qué consiste cada principio y van a anotar un ejemplo. Así lo van a hacer con el principio de legalidad y con todos sucesivamente. La tercera actividad es que van a copiar y complementar también de manera correcta los cuadros que se muestran a continuación que tratan sobre la responsabilidad de los servidores públicos, que son los que vimos también en el esquema que mencionamos. ¿Cuáles van a ser estas responsabilidades? La política, la penal, la administrativa, la civil y la hacendaria. Ustedes van a tener que investigar en qué consiste cada una de ellas y lo van a tener que anotar en un mínimo de 3 renglones. Aquí se les hace una indicación de que si las actividades las realizan en su cuaderno o en hojas de su elección, no es válido que ustedes impriman, recorten, peguen y trabajen sobre la tabla o los cuadros. Si este supuesto se presenta, no van a ser tomadas en cuenta para su calificación estas actividades. Recuerden, deben copiar y complementar. Y la actividad 3 que tiene que ver con la organización de la información, aquí ustedes van a tener que realizar una infografía del juicio político. La infografía debe desarrollar o describir todo el proceso del juicio político, es decir, las partes o sujetos de este proceso, como quien puede promover el juicio político, los funcionarios a los que les puede ser aplicable, a qué autoridad y o dependencia conoce y resuelve del juicio político y las sanciones que se establecen para el caso. Para hacer su infografía se les recomienda que hagan la lectura de los artículos 110 al 114 de nuestra Constitución Política y para ello pueden consultar la Constitución en el enlace que se les proporciona a continuación. También ya ustedes han trabajado infografías, pero se les vuelve a hacer el recordatorio de qué es una infografía y adicionalmente se les proporciona también algunos ejemplos sobre la misma para que ustedes puedan hacer su infografía. Y ya recuerden que una vez que sus actividades están terminadas, estas deben ser firmadas por sus papás o tutores. En el supuesto de trabajos por computadora, en la parte final, en la medida de lo posible, deben integrar la firma del papá o del tutor que revisó el trabajo y recuerden que no es obligatorio imprimir las actividades. Basta con convertir su trabajo en un archivo PDF y enviarlo de la manera en que lo han venido haciendo. Recuerden que nosotros nos comunicamos a través de correo electrónico y nuevamente se los vuelvo a proporcionar de manera correcta. Verifiquen por favor que el correo esté bien escrito porque ese ha sido, digamos, el inconveniente de que no llegan las tareas o trabajos. Eh, Aquí en el apartado de para saber más se les proporciona una lectura y un video, el cual ustedes pueden consultarlo en los enlaces que se proporcionan. Y ya la actividad 4 que tiene que ver con colaborar con la familia, ustedes tienen que hacer una reflexión familiar en el sentido de que se deben reunir en familia, explicar las actividades de su proyecto y posteriormente realizar una reflexión sobre la importancia de los servidores públicos en la vida en sociedad. Adicionalmente, se les proporciona también la bibliografía que ustedes pueden consultar para hacer las actividades de su proyecto y no olviden revisar los indicadores de evaluación, ya que estos son los factores que los profesores tomamos para calificar su proyecto. El primer indicador, como ustedes lo han venido viendo, es que deben cuidar su ortografía y redacción de sus actividades, realizar la carátula de su proyecto, copiar y complementar adecuadamente la tabla de los principios de actuación de los servidores públicos. También deben copiar y complementar correctamente los cuadros de los tipos de responsabilidades de los servidores públicos, realizar la infografía del juicio político con las indicaciones que se les proporcionó y entregar todas sus actividades en tiempo y forma y firmadas también por sus padres o tutores. Bueno, esto sería todo por esta ocasión. Solo me quedaría decirles que hagan sus actividades por favor, que sigan realizando las indicaciones de las autoridades sanitarias
para que de esta manera, al cuidarnos todos, regresaremos lo más pronto posible a nuestras clases presenciales. Eso sería de todo de mi parte. Cuídense mucho y nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto.